Nuestro invitado en esta ocasión a Diálogos de Ciudad es un hijo de Buenaventura, biólogo y con una maestría en una de las áreas que le está planteando uno de los más grandes desafíos a la humanidad, el tema de lo ambiental. En este caso, Anthony Valencia es magíster en educación ambiental, esta que es una asignatura pendiente para las autoridades de lo ambiental en Colombia, toda vez que si bien la misma Constitución y las leyes les dan facultades para que las organizaciones, los organismos que tienen que ver con lo ambiental brinden educación e información a la comunidad, esto no se está haciendo de la mejor manera. Es un gusto para nosotros saludar entonces a el biólogo y magíster Anthony Valencia en Diálogos de Ciudad. Muy buenas, Erzaín, gracias por esta invitación a este espacio. El gusto es mío poder encontrarme aquí y participarles pues, a ustedes y a la comunidad universitaria y comunidad en Buenaventura y demás televidentes que puedan pues, tener el gusto de ver este espacio. Sí, como lo dices, vamos a manejar o hablar sobre un tema muy coyuntural, pues que se ha venido viviendo en los últimos años, pero pues que ahora en ese momento está teniendo un gran auge o más representación. Y aquí en Buenaventura, pues, que también no es la excepción. Este tema no es nuevo, ya a nivel del mundo, las organizaciones internacionales y más específicamente la Organización de las Naciones Unidas se lo ha tomado en serio hace muchísimos años, desde el año 97 cuando se firma lo que se conoce como el Acuerdo de Río, y de ahí en adelante han venido los países del mundo asumiendo tareas, de modo que esto no es un asunto local. Colombia como nación, precisamente en el curso de la semana anterior, tuvo la oportunidad de que nuestro presidente se dirigiera a las Naciones Unidas y de igual manera hiciera referencia a la tarea que tiene Colombia como una de las naciones que está en una zona crucial y decisiva para la humanidad, la zona amazónica. Por lo tanto, el calentamiento global es una tarea que debemos asumir todos, pero de eso, aunque muchos escuchamos hablar, poco sabemos cómo se enfrenta el tema. Anthony, ¿qué nos puede usted decir que es educador ambiental? Partiendo por lo que tú dices, esto es una problemática que se viene suscitando hace mucho tiempo, debido a que ha habido un desarrollo desmesurado por parte pues, de la humanidad y en especial de las grandes potencias mundiales, ¿ya? Pero que ese desarrollo no ha tenido en cuenta la parte ecológica, ¿ya? Que nos está llevando a destruir el planeta. Entonces, para la década de los 80, se empezaron a firmar los primeros tratados en Estocolmo, las primeras reuniones mirando pues, sobre la problemática ambiental que se estaban presentando, a ver por qué se estaban causando estas problemáticas. Posteriormente, para 1993, que es donde se da ese acuerdo de Río de Janeiro, que desde ahí es donde parte Colombia para crear las políticas ambientales aquí en Colombia, que tenemos en nuestra constitución política la ley 90 de 1993, que esa se rigió con base a esa reunión en Río de Janeiro. Entonces venimos también creando políticas cada día más contundentes, normas cada día más fuertes, en aras de ser un poco más cautelosos para todo esto del manejo ambiental. Como usted lo decía, la semana pasada, o esta semana, perdón, tuvo bien el presidente Santos tocar ese tema. Vemos también cómo algunos presidentes o autoridades internacionales de alguna otra forma hacen caso omiso a esta problemática porque les puede más ciertos intereses, ¿ya? Que mirar un interés mundial. Entonces hubo un acuerdo de París donde pues el presidente de los Estados Unidos dijo que no iba a apoyarlo, ¿ya? Porque pues Estados Unidos como país productor es uno de los grandes contaminantes. Entonces, de acuerdo a esas restricciones que se han hecho, los países contaminantes deben hacer unos aportes a través de unas multas, de acuerdo a unos niveles y unas tasas que se han estipulado. Entonces, Estados Unidos sobrepasa
esas tasas. Entonces tiene que pagar una multa, pero entonces Estados Unidos, ellos dicen, bueno, me alejo de ese acuerdo para yo no tener que pagar esas multas. Pero entonces ahí viene la contraposición. Ellos, por seguir produciendo cada día, fabricando televisores, carros, produciendo materia prima, eso está generando a nivel global esa contaminación que hoy vemos. Entonces, claro, esa restricción a ellos les permitiría, o si ellos se acondicionan a esos acuerdos, les tocaría a ellos cerrar fábrica para disminuir ese tipo de contaminantes. Entonces, pues ahí vemos como ese choque entre ellos. Entonces, ellos no van a dejar de favorecer su economía interna como por beneficiar un tema ambiental global. Y es entonces, Anthony, cuando digo yo que los educadores ambientales tienen un desafío enorme, porque yo diría que una de las tareas que habría que hacer, o al menos uno de los temas a revisar, es esa idea con la que a nosotros como sociedad en conjunto nos han presentado la noción de desarrollo. Exacto. Porque ¿qué desarrollo puede ser aquel que en principio le brinda bienestar a una persona, pero a largo plazo y en términos reales afecta a la vida misma? Citemos un caso de los muchos que podríamos pensar. Cuando alguien tiene en su casa el baño con acabados muy buenos y todo parece como de 5 estrellas, si lo que sucede en la casa no se tramita bien, la gestión de la vida humana, esas comodidades, ese confort, si eso no se tramita bien y no va, por ejemplo, a terminar en una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que es calidad de vida para una persona puede ser muerte incluso para las comunidades que vean contaminadas sus aguas. De modo que esa noción de desarrollo que nos han presentado los países y el modelo de sociedad en que vivimos puede ser cuestionable. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Bueno, ese es un tema bastante complejo, ¿ya? Y que dentro de cada ser o cada persona es la que tiene que llegar como a autoanalizarse. En este modelo de desarrollo pues que estamos viviendo hoy en día, esta globalización, vemos que los países pues nos brindan, los países desarrollados, la modernidad, nos brindan ciertos aparatos, diferentes tipos de elementos que nos pueden hacer mucho más cómoda la vida, ¿ya? Mucho más placentera, mucho más relajada. Nosotros podemos tener todos los aparatos aquí, pero entonces a costa de que tenemos todos esos aparatos aquí, de sacrificio de, por ejemplo, listo, deseamos tener una super cama, de la madera más fina y todo eso, y vamos a dormir placenteramente allí, pero entonces ¿qué costó nosotros tener esa cama para poderla tener allí? Entonces, tocó cortar árboles. ¿Y qué implicaciones tuvo eso? Que esos árboles tenían pues dentro de su hábitat alrededor especies. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que nosotros mirar a ver y llegar a tener la capacidad de autoanalizarnos. Entonces decir, bueno, listo, yo quiero hacer parte de ese desarrollo o no quiero hacer parte del desarrollo. ¿Qué tan dispuesto estoy yo, por ejemplo, en el tema del uso de la bicicleta o de tipo de medios pues sostenibles, o andar? Si yo tengo la oportunidad de tener un vehículo ya a motor, un carro último modelo, o tener la oportunidad de andar en bicicleta. Entonces, claro, como hoy el desarrollo nos ha brindado esa facilidad y usted ve que pues ya los vehículos lo entregan mucho más fácil, entonces las personas dicen, no, prefiero yo tener mi vehículo. ¿De qué tan dispuestos estamos nosotros desde adentro a decir no? En vez de yo obtener ese vehículo que igual va a generar más contaminación, para yo movilizarme tengo que comprar combustible y que se va a quemar y va a producir más dióxido de carbono y smog, o más bien me compro una bicicleta y yo uso la bicicleta para poder transportarme. Entonces hay que mirarnos también desde adentro qué tan nosotros estamos dispuestos como a dejar esa modernidad del lado y quedarnos como con un planeta más sostenible. Usted acaba de decir la palabra clave, Anthony, sostenibilidad. Ese es el otro componente, pero evidentemente el común de la población no está obligada a tener información y a ser experta sobre aspectos como la idea de sostenibilidad. Entonces decimos,
son las autoridades respectivas y los expertos en cada tema los que tienen que contribuir. ¿Cómo avanzar en eso? De modo que la población, el común de la gente, entienda qué es sostenibilidad, qué es pensar en el bienestar de la humanidad del futuro. Desde esa perspectiva, en el tema de la sostenibilidad, pues hemos venido viendo que estas grandes compañías, de alguna otra forma, quieren pues mitigar a través de alternativas. Por ejemplo, en lo que estamos, el tema que venimos hablando, el tema de los vehículos. Ahora vemos pues que están creando vehículos eléctricos o con otro tipo de elementos que pues no produzcan un tipo de combustión que altere el medio ambiente. Pero entonces a eso es que se debe de apuntar, ¿ya? Desde las grandes esferas o nuestros grandes pues dignatarios, autoridades, que se creen esas políticas, pero que sean unas políticas sanas y que sea pensado en ese desarrollo sostenible, ¿ya? Que no está bien, o sea, no es que esté mal el desarrollo es bueno, porque cada día se crean más ideas, nacen personas con ideas, y esas ideas se exploran a través de las grandes empresas que producen los diferentes productos. Entonces está bien, el desarrollo es excelente, porque pues eso hace que los países puedan tener una mejor calidad de vida, pero entonces hay que pensar en la parte ecológica y natural, cómo la estamos afectando. Solo, Anthony, que por eso es tan importante, insisto yo, la idea de pensar qué es desarrollo, porque sabemos que hoy en el mundo actual, y estamos hablando del año 2017, se reconocen oficialmente por los organismos responsables más de 800 millones de seres humanos que padecen hambre. Eso significa que el modelo de desarrollo que tenemos nosotros, si les brindara bienestar a todos los ciudadanos, tal como viven, por ejemplo, los habitantes de París o de Nueva York, habría que preguntar, ¿alcanzaría el planeta para brindar bienestar a todos esos ciudadanos? ¿Cómo entonces pensar la idea de desarrollo? Porque además no puede haber desarrollo para unos sí y para otros no. Eso no sería presentable como sociedad, no es presentable lo que vive la humanidad, ¿de acuerdo? Eso por un lado, pero por otro lado, quienes nos escuchan acá en Buenaventura dirán, bueno, ¿y por qué entonces se está hablando de cosas lejanas a Buenaventura? ¿Y eso qué tiene que ver con Buenaventura? Y ahí entonces está la oportunidad que tiene usted, mi estimado Anthony, para explicarnos qué papel juega Buenaventura con toda su riqueza natural, con sus bosques, con su océano y con eso que es un desafío para Colombia, que tiene que ver con el tema de la reducción de emisiones por deforestación y por degradación de los bosques, sabiendo que tenemos manglares y tantas zonas verdes. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, respecto al primer tema, ahí está como esa gran contradicción frente al tema de desarrollo. Vemos que en los países desarrollados, por ejemplo de Estados Unidos, las grandes enfermedades que se dan allá es por la obesidad, o sea, por el exceso de bienestar. Exactamente, exceso de alimentación. Pero contamos con una población mundial que alrededor póngale el 20-25% padece de hambre, otros se están muriendo de hambre. Entonces, ahí está como esa gran incongruencia, esa gran dicotomía. Pero entonces ahí es donde vemos que todo depende desde la parte voluntad política, ¿ya? Porque pues si vemos que esos países que generalmente son países en África, donde los políticos allá no tienen un peso a nivel internacional, ¿sí me entiende? Como para ellos poner mano firme y decir, bueno, pongan las miradas hacia acá, acá tenemos personas muriéndose de hambre, ¿sí me entiende? Pero entonces vemos que los países desarrollados, las grandes corporaciones están acá en los países desarrollados. Entonces todas las políticas que se generan en diferentes tipos de áreas siempre se van a generar con o dirigidas hacia los países o a las comunidades que están inmersas en esos países desarrollados. Y yo creo que ahí ustedes, los educadores, tienen esa gran tarea. En otras palabras, yo lo diría así, Anthony,
los países que se llaman a sí mismos desarrollados, yo no los llamo desarrollados, pero los países que se llaman a sí mismos desarrollados son los menos sostenibles, mientras que las sociedades que están empobrecidas y que padecen carencias, que sufren carencias, desde el punto de vista biológico, son más amigables con el planeta, son más sostenibles. ¿Cómo explicar eso? ¿Y cuál es como el camino a seguir allí, Anthony? Bueno, para irnos no muy lejos, podríamos hacer como ese modelo de lo que estamos hablando. Aquí estamos nomás, aquí cerca nuestro departamento vecino, el Chocó. Es un país... departamento. Sí, perdón, es un departamento extremadamente rico, diría yo, uno de los más ricos de aquí del país. ¿Ya? Podemos encontrar minerales de todo tipo, pero vemos de que su calidad de vida de la población es una de las más precarias a nivel de todo Colombia. La tasa de desempleo es la más alta, baja oportunidades de educación, de salud, ¿ya? Pero simplemente llegan las empresas a explotar su riqueza, entonces sacar el níquel, el oro, bueno, una cantidad de minerales. Entonces ahí es donde vemos que eso depende también de las políticas gubernamentales, que simplemente se fijan la mirada en estas zonas para extraer sus riquezas, el tema de las maderas, ¿ya? Hay concesiones de empresas extranjeras para extraer madera. Y esta zona del Cordón del Pacífico, Buenaventura, Chocó, hace parte de la zona el Chocó biogeográfico, que se le llama, y es la segunda zona más rica en abundancia de faunas a nivel mundial, después de Indonesia, que el país más lluvioso, la región más lluviosa a nivel mundial es Indonesia, y es la primera zona en abundancia de fauna y flora, y la segunda zona a nivel mundial está este cordón del Chocó biogeográfico, como le llaman, que es esta zona acá tropical entre Buenaventura y Chocó. Pero entonces vemos que simplemente lo que se hace es extraer la madera, sus riquezas, pero que la población no se aprovecha o no de alguna forma le recompensan. Por uno ser parte de esta zona, tiene derecho a pues tener al menos parte de esa riqueza, pero pues vemos que en última eso no hay una contraprestación, sino que simplemente se busca explotar esas riquezas y se van para otros lados. Y vemos aquí en ciudades Bogotá, Medellín, que pues tienen un gran desarrollo, pero a costa de ¿qué? De estas zonas aledañas que sí tienen esa gran riqueza natural. Le decía Anthony que entonces Buenaventura tiene sus propios desafíos y sus propias oportunidades. Uno de los componentes que tienen que enfrentar los países del mundo es la reducción de emisión de gases por deforestación y por degradación de sus bosques. Exacto. Y Buenaventura y esta región pues son ricas en bosques. De eso, ¿qué se puede decir? ¿Cómo contribuimos o cómo contribuyen los educadores ambientales en divulgar y lograr que la sociedad en su conjunto se sensibilice frente a las oportunidades y desafíos que tenemos? Buenaventura es una ciudad que tiene bastantes problemas ambientales. Tenemos, grandes asentamientos de empresas aquí aledaños que de alguna u otra forma disminuyen la calidad de vida, la salud de los ciudadanos, ¿ya? Pero entonces, como le digo, siempre se ha prevalecido el desarrollo económico sobre el desarrollo de la calidad de vida como tal de las personas. Es bueno recordar, Anthony, que de acuerdo o de conformidad con el Acuerdo de París, el consenso al que han llegado los expertos es que el planeta, es decir, esta humanidad, esta civilización, tiene hasta el año 2017 para llegar al tope máximo de consumo o emisión, en este caso de gases de efecto invernadero, que si en este 2017 no se llega al tope y comienza una disminución, sería irreversible ya hacia el futuro. Esto, pues usted sabe y sabrá explicarlo mejor a nuestros televidentes, tiene que ver con que el grado de calentamiento va a derretir parte de los polos, de los hielos, de las enormes capas de hielo que hay, y una vez se derritan esas capas de hielo por el calentamiento del agua que lo sostiene, pues va a tener consecuencias muy graves. ¿Cómo explicaría usted esto? Bueno, para dar un ejemplo pequeño
tiempo atrás vamos a mirar dos aspectos. Hace 2, 3 años atrás usted llegaba a, ¿cómo se llama anteriormente? Bueno, lo que hoy se llama Boulevard, el parque de los jubilados creo que se llamaba, y había una cantidad de árboles. Hasta uno mismo, ¿no?, llegaba a refrescarse un rato, si estaba haciendo mucho calor, mucho sol, uno se sentaba un rato allí y se sentía esa humedad alrededor, porque eso es la labor de los árboles, retener agua y conservar fresco alrededor. Pero entonces, hoy en día, usted va allá al centro y se para en el bulevar a las 12 del día. ¿Cómo siente ese clima? O sea, ¿tiene algún sitio donde usted cobijarse o...? El lugar al que usted se refiere es el que se llamó en su momento Parque Francisco José Cisneros. Y también se le llamaba José Prudencio Padilla. Exactamente. ¿Sí? Pero hoy muchos lo llaman Boulevard, pero también otros lo llaman Plancha Caliente. Sin ningún ambaje, hay que decirlo así, porque el espacio no es habitable entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Eso es desarrollo? Exactamente. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Hay esa incongruencia. Listo. La ciudad hay que apuntar hacia el desarrollo, hay que modernizarla. Pero entonces, nosotros como habitantes, como tú dices, a las 12 del día voy para el centro y me paro allá, no tengo dónde escampar. Entonces, ¿de qué me sirve en ese momento a mí ese desarrollo si en últimas a mí como ser vivo que soy no me va a servir o a brindar una protección? Entonces, listo. Si se hace un análisis y eso se hubiera hecho antes, una propuesta de haber tomado unas informaciones que nos hubieran brindado delante y después en cuanto al calor, en cuanto a temperatura, digamos, hace 3 años cómo era la temperatura circundante en ese sector y ahora que ya están ese sector ya modificado, vamos a ver un aumento de la temperatura en toda esa zona céntrica. Por eso se le llama plancha caliente. Entonces, ¿qué hace? Entonces, así como este pequeño desarrollo que vemos aquí, así mismo se ha venido manejando a nivel mundial. Entonces, se han ido tumbando árboles a diestra y siniestra por ir creando carreteras, obras y desarrollos. Entonces, así mismo, todos esos sectores van haciendo que se vaya aumentando la temperatura. Y como están disminuyendo los árboles, pues no hay esa forma de amortizar ese calor, de reducirlo. Entonces, claro, cada vez va aumentando el calentamiento, que eso es lo que se refiere ya al calentamiento global, que al aumentar la temperatura gradualmente 1 grado o 0.5 grados por año, lógicamente eso se va a repercutir sobre los polos y va a hacer que se derritan y va a hacer que se generen inundaciones. Hace poco, creo que para diciembre, hubo una problemática acá en las playas de La Barra, que se estaba subiendo el nivel del agua y se estaba llevando las viviendas. Ya las personas que habitaban en el sector les tocó desplazarse para ladrilleros porque ya se estaba volviendo inhabitable. ¿Por qué? Porque el nivel del agua en ese sector ya había subido. Pero son temas que igual casi no se manejan públicamente, pero que están sucediendo. Lo mismo en Punta Soldado. Tuve la oportunidad de estar allá hace 2 años dictándole una capacitación a los pescadores de este sector. Y también, y después estuve visitando y unas viviendas donde damos las capacitaciones ya no estaban porque el nivel del mar había subido y se las había llevado. Anthony, nos quedan 2 minutos y medio para terminar nuestro programa. ¿Cómo explicamos para terminar a nuestro público común y corriente que cosas tan sencillas como los bombillos, el tipo de bombillos, el consumo de energía contribuyen al calentamiento global? Eso no es fácil de entender. ¿Cómo así que si yo uso la plancha más tiempo o menos tiempo afecto el medio ambiente? ¿Por qué sucede eso físicamente? ¿Cómo lo explicamos y en un lenguaje sencillo para terminar? Listo. Hay un bombillo prendido. Las personas dirán, no, pero yo por tener ese bombillo de la casa o del cuarto prendido no va a generar problemas. Está bien, una sola golondrina no hace verano. Pero entonces, si tenemos cientos de millones de bombillos prendidos, lógicamente, y lo sumamos, va a aumentar a nivel mundial esa temperatura. Entonces, tenemos que nosotros tomar conciencia desde adentro, o sea, hacer la parte
interna y decir yo, bueno, yo colaboro apagando ese bombillo cuando no necesite usarlo. Voy a tratar de usar la plancha menos tiempo posible o no dejarla conectada mientras voy y hago lavo el plato o dejo la llave de la ducha abierta mientras estoy haciendo otra cosa. Cositas mínimas como esas debemos empezar a hacerlas, pero el cambio empieza desde nosotros. Una pregunta con respuesta de 30 segundos. ¿Cómo trabaja usted con los jóvenes este tema? ¿Cuál es el lenguaje en el que se les habla? Bueno, con los jóvenes toca trabajar, igual también soy joven, entonces se me hace mucho más fácil pues poder tener ese acercamiento y que a ellos les llegue mucho más fácil el mensaje. Pero es un mensaje directo, o sea, con los estudiantes especialmente siempre hacemos charlas, conversatorios, ¿ya? Con estudiantes de colegio nos hacemos un diálogo muy fluido, ¿ya? Que no se vea como que pues uno acá es de lo técnico, ya no, un diálogo muy fluido y hacerles dar a conocer que igual esa chuspita de basura que uno piensa que no va a contaminar es un contaminante. Entonces temitas sencillos como eso son los que estamos buscando nosotros darle a conocer a cada uno y en especial a los estudiantes que son como los replicadores de todos esos procesos. Vale, Anthony, pues muchísimas gracias a usted, bienvenido siempre a este espacio y como el tema es un desafío para la humanidad a largo plazo, es muy probable que lo podamos tener a usted más adelante contándonos acerca de su labor en beneficio de la humanidad, porque quien trabaja en beneficio del medio ambiente trabaja por todos los seres humanos. Recordamos entonces, Anthony está ofreciendo una capacitación en esta materia, en calentamiento global y educación ambiental, a personas de la Universidad del Pacífico y todavía hay espacio para que quienes se interesen puedan llegar. Anthony, cuéntanos un poco esto. Sí, claro, como hemos venido pues en el transcurso de la charla que hemos tenido, invitar a las personas que tengan a bien llegar al espacio. Estamos de puertas abiertas porque pues este es un tema que no es solo limitado para un grupito de personas X o Y, sino que debemos, entre más cantidad de personas pueda llegarles este tipo de conceptos, es importante. Entonces, ¿las charlas se llevan a cabo o la capacitación en el campus de la Universidad del Pacífico? Campus universitario, sí. Martes y jueves en las tardes. Bueno, ya saben, están invitados. Son estudiantes, población de la universidad. Ajá, población estudiante de la universidad. ¿Son cursos que tienen calificación o es una capacitación extra? No, son cursos que igual se les va a certificar. Bueno, a nuestros televidentes les agradecemos por acompañarnos en Diálogos de Ciudad y les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión.